tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, he oído vuestras súplicas acerca de la luz de los vídeos aquí y bueno, he decidido hoy poner esto como un poco más cerrado, a pesar de que también sigo grabando de día. Y bueno,
de sándalo. Y entonces esto me encanta, y muchas veces nosotras en la tienda, como tu minuto de relajación, se lo hacemos al cliente, se sienta, entonces cogemos esto y entonces esto viene como una especie de serum, de una crema fluida, ¿vale? Con estos ingredientes relajantes. Y entonces tú con este rolón, ¿lo veis? Pues con este rolón tú te das así en la sien, bueno, idealmente que te dé alguien en la sien, en el entrecejo, también aquí como debajo de la oreja y la zona del cuello. Y entonces ya pues te puedes masajear esa zona o aquí, y como todo lo que huele un poco, lo que te llega de estos aromas son relajantes, pues te ayuda como a estar relajado. Es genial, o sea, esto a mí me encanta, es un regalo genial y me parece que es súper ideal para utilizarlo en los vídeos del canal, así que por supuesto lo utilizaremos como parte de la terapia de relajación, relajación, relajación. Bien, lo siguiente que me han regalado, que me encanta, del ritual de chin, 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 el verde, el relajante, es esta vela. Esto es una vela de aceite de masaje. Esto viene como en una cajita súper bonita, pero yo ya la he abierto, no la he utilizado, pero la tenía que abrir. Entonces nada, esto es un envase de cerámica muy bonito. Y ahora tú lo abres. Y lo que contiene aquí es una vela, ¿vale? Pero esta vela, como otras que hemos utilizado en el canal, lo que crean es un aceite de masaje. Entonces tú lo dejas varios minutos encendido, se crea ese aceite calentito, se apaga un par de minutos, se atempera y entonces ya usas ese aceite calentito para masaje. Esta está hecha de lavanda. Y huele súper bien, es súper relajante. Ya sabéis que la lavanda es un inductor del sueño, y entonces pues es maravilloso este aceite calentito como para masaje, es un placer. Y por supuesto también lo vamos a utilizar en el canal. Es el único ritual que tiene una cosa así de aceite calentito, de vela de aceite, porque jamás tiene un aceite de masaje, pero lo tienes tú que calentar con tus manos, así calentito, calentito, calentito. Esto se lo recomiendo yo a muchas parejas porque es un regalo genial para compartir, para hacerse uno al otro. Ya lo que queda son las muestrecitas. Esta es de aceite de ducha de Ayurveda. El aceite es como una alternativa a tu gel de ducha. No es hidratante, sino que te sirve para limpiarte y además te nutre. Entonces esto es para usarlo para cuando me vaya de viaje. Esta muestrita me viene súper bien. Luego está también la crema, el bálsamo de manos de Jin, que ya lo he utilizado en algún vídeo con Raúl en TikTok, que es súper bueno para cuando haya los cambios de estación, se te ponen las manos así como ásperas, secas, etcétera. Pues te viene muy bien. Esto hay que echárselo por la noche porque es muy denso. Y luego me han echado esto que es de Namaste,
a ser la mejor versión de ti y que se cumplan todos tus deseos. Dices: te admiro mucho por cómo estás gestionando todas las adversidades y por cómo eres capaz de sacar una sonrisa en los peores momentos y de tener siempre ganas de seguir adelante. Yo le agradezco a Paula la lección que nos ha dado de apreciar el presente y siempre estará en nuestros corazones. Por esta nueva fase de sesiones de peli los cuatro con los peludos, hasta que el destino os depare vuestra próxima parada y nos volvamos a reencontrar donde sea. Siempre en tu corazón te quiero infinito y aquí estaré para lo que necesites, Tonin, Chipiquinchi, Mon o lo que quieras. Pues bueno, como comprenderé, yo con esta tarjeta ya nada más la leí al día siguiente porque habíamos estado por la tarde viendo una película los cuatro y cenando y tal, y cuando ya me lo dio yo ya me iba, era tarde, y al día siguiente pues fuimos al médico y luego al banco. Total que lo abrí en el banco porque no lo había visto antes, y cuando leí la tarjeta se me cayó los lagrimones y no pude evitarlo. Y luego resulta que la chica que estaba en caja en el ING, no la que nos atendió a nosotros sino otra, se levantó y nos dijo: oye, vosotros tenéis un canal de YouTube, ¿no? Dice: no, que lo usaba a veces para dormir. Y digo: anda. Nos reconoció y digo: anda, que habrá pensado, esto está fatal, llorando aquí en el banco y con tan poco dinero en el banco, que pobres son. Esto de YouTube no debe de dar para mucho. Pero lo más grande, que estaba yo escribiéndole un mensaje agradeciéndole a Ana esa pedazo de carta, y luego veo que hay un pequeño sobre y no lo había visto, y cuando la abrí, es que increíble, me había puesto Ana 4 sobrecitos pequeños que ponía mis pildoritas de la felicidad, y había sido tan generosa y tan buena que nos había puesto un billete de 50 euros en cada uno de esos sobrecitos, y entonces me ponían uno para la medium, no, como me dijo, como yo hablaba con ella de eso, pues era como: vale, puedo utilizarlo para la medium. Otro me puso quizá una cena con Raúl, en otro me puso una sesión con Luisa, que es mi psicóloga, y en otro que me puso un masaje quizá. Y entonces digo: uff, qué suerte tengo de verdad. O sea, ya no es solo, por supuestísimo, lo generosa que fue económicamente, sino le escribí esta carta y el saber haberme escuchado de tal forma que sabe que yo me encantaría un masaje o hacer esta cosa, me pareció un detalle tan bonito, de verdad. Te tengo que agradecer tanto que haya estado en mi vida en esto siempre, ¿no? Pero qué bien, cómo me ha cuidado, cómo está pendiente de mí cada día. No puedo estar más agradecida con ella, la verdad es que se ha portado de maravilla. Tengo una suerte increíble, así que bueno, en fin, que eso es lo más bonito del universo al final. Todas estas cosas, las relaciones que formas con algunas personas, el bien que te hacen, la cura de corazón y de alma que te pueden hacer, y estoy súper agradecida con Ana. Así que nada, quería compartirlo porque bueno, obviamente